Por favor, hazme lo que quieras a mí, pero deja a mi hijo libre. Estas fueron las palabras de Manuel Obredón al Mayo Zambada, luego que éste capturara a su hijo. Pero ¿cómo logró esto el Mayo Zambada? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La historia comienza con el ascenso del Mayo Zambada como uno de los capos más poderosos del narcotráfico mexicano, después de la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras el Chapo estaba en prisión, Zambada consolidó su poder al tomar el control completo del cártel de Sinaloa, convirtiéndolo en una de las organizaciones criminales más temidas y respetadas del mundo. A lo largo de los años, Zambada logró mantenerse fuera de las garras de la justicia, gracias a su habilidad para moverse en las sombras, su red de corrupción y su conocimiento profundo de los sistemas políticos y policiales mexicanos. En 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, con la promesa de acabar con la corrupción, la violencia y la impunidad. Su campaña se basaba en la idea de una transformación radical del país, un cambio de rumbo que, según él, acabaría con las estructuras de poder que permitían el narcotráfico y otros delitos. Sin embargo, pocos entendían que en ese mismo proceso de lucha contra la corrupción y el crimen, el propio Zambada sería una de las figuras clave contra las que López Obrador tendría que luchar, aunque no de manera directa. Desde el primer día en que AMLO asumió el poder, la guerra contra el narcotráfico comenzó a ser uno de los pilares de su mandato. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que enfrentar a los cárteles de droga no era tarea sencilla. En lugar de librar una guerra convencional, el presidente eligió una estrategia de abrazos no balazos, lo que implicaba priorizar la paz y la reconciliación en lugar de una confrontación violenta directa. Esta estrategia fue recibida con escepticismo por muchos, ya que se creía que los cárteles simplemente se fortalecerían con la falta de presión gubernamental. El cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Zambada, comenzó a fortalecer su control sobre el país. Aunque la administración de López Obrador trataba de implementar una política más pacífica, los cárteles, especialmente el cártel de Sinaloa, continuaron operando sin obstáculos, expandiendo su influencia en diversas regiones. Zambada aprovechó las debilidades del gobierno y los vacíos de poder para consolidarse aún más, especialmente en zonas como Sinaloa, Durango y Chihuahua, y en las rutas de tráfico hacia los Estados Unidos. Uno de los episodios más significativos de este enfrentamiento ocurrió en octubre de 2019, cuando el gobierno de AMLO se vio obligado a liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, tras un violento enfrentamiento con los sicarios del cártel de Sinaloa en Culiacán, Sinaloa. El evento conocido como el Culiacanazo demostró la enorme influencia y poder que todavía mantenía el cártel de Sinaloa, no solo en las calles, sino en las esferas del gobierno. La liberación de Ovidio fue vista como una derrota para López Obrador y su administración, una muestra de la falta de control que el presidente tenía sobre ese país. El Culiacanazo dejó claro que el poder de los cárteles no se limitaba a la fuerza militar, sino que estaba respaldado por una red de corrupción política y económica. Zambada, como líder del cártel de Sinaloa, no solo tenía la capacidad de coordinar operaciones militares y de narcotráfico, sino que también controlaba una vasta red de sobornos y alianzas con funcionarios corruptos. La crisis que desató el Culiacanazo no solo fue un golpe a la seguridad, sino que también a la imagen de López Obrador, quien se vio obligado a dar marcha atrás en su enfoque de confrontación con los cárteles. A lo largo de los siguientes meses, la guerra entre el Mayo Zambada y López Obrador se intensificó, aunque de una manera mucho más soterrada. Mientras AMLO trataba de mantener su estrategia de pacificación y reconciliación, Zambada y el cártel de Sinaloa continuaron sus operaciones con relativa impunidad. Se desataron enfrentamientos violentos en distintas partes del país, y aunque el gobierno intentaba contener la violencia, las redes de Zambada lograban infiltrarse en las instituciones de seguridad, lo que permitía que el cártel siguiera operando sin mayores problemas. Uno de los momentos más críticos de este enfrentamiento se dio en 2021, cuando el gobierno de López Obrador, presionado por la creciente violencia y el control de los cárteles, decidió implementar una serie de reformas y nuevos operativos para combatir el narcotráfico. Sin embargo, Zambada y el cártel de Sinaloa no solo tenían la capacidad de resistir estos ataques, sino que también habían empezado a actuar de manera más calculada y silenciosa. A través de un sistema de espionaje y operaciones clandestinas, el cártel de Sinaloa obtuvo información clave sobre los movimientos del gobierno,
permitiéndoles anticiparse a los operativos y evadir la captura de sus líderes más importantes. En medio de este caos, el Mayo Zambada comenzó a mover sus fichas. Con una influencia política y económica cada vez mayor, logró penetrar diversas instituciones y construir nuevas alianzas con otras organizaciones criminales y políticos, aprovechando las debilidades del gobierno de AMLO. Mientras tanto, López Obrador se veía atrapado en una situación cada vez más compleja, en la que las promesas de pacificación y la falta de confrontación directa con los cárteles se veían desbordadas por la violencia y la corrupción que permeaban las instituciones. El Mayo Zambada no solo era un narcotraficante de renombre, sino un hombre de poder que entendía cómo jugar las reglas del sistema. En sus años de liderazgo en el cártel de Sinaloa, había aprendido a mantenerse invisible, a mover los hilos desde las sombras. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y manipular las situaciones a su favor le permitió seguir operando sin que el gobierno pudiera darle un golpe definitivo. Por su parte, López Obrador, aunque comprometido con su lucha contra la corrupción y el narcotráfico, tuvo que lidiar con una realidad política que no podía cambiar de inmediato. Enfrentando los desafíos internos de su propio partido y las presiones externas de una sociedad cansada de la violencia, el presidente mexicano se vio atrapado en una lucha constante para equilibrar su visión de transformación con la necesidad de mantener la estabilidad en un país marcado por la guerra contra el crimen organizado. A medida que pasaban los años, la guerra entre Zambada y López Obrador se convirtió en una confrontación indirecta, una lucha en la que las vidas de los mexicanos se convirtieron en el terreno de batalla. Las promesas de paz y justicia parecían cada vez más lejanas, mientras los cárteles seguían operando con impunidad y el gobierno intentaba desesperadamente frenar la ola de violencia. El secuestro del hijo del presidente. A lo largo de su carrera, Zambada nunca había sido un líder tradicional que destacara por su brutalidad pública, como otros narcotraficantes. Su poder provenía de su capacidad para negociar y manejar alianzas tanto dentro como fuera de los círculos criminales. Desde su huida de las fuerzas de seguridad que habían intentado atraparlo una y otra vez, se había mantenido prácticamente invisible a nivel mediático, mientras consolidaba su control sobre los territorios clave en México, especialmente en Sinaloa, y continuaba con su lucrativo negocio de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Mientras tanto, el presidente López Obrador se encontraba en medio de una serie de luchas internas y externas. La violencia del narcotráfico y las tensiones en Estados Unidos no solo afectaban su imagen, sino que también ponían a prueba su administración. Aunque AMLO había mantenido un enfoque de abrazos no balazos para intentar reducir la violencia, la creciente presencia de los cárteles de drogas seguía desbordando las capacidades del gobierno para controlar la situación. La falta de resultados concretos y la evasión de la justicia por parte de los líderes del narcotráfico dejaban al presidente en una posición cada vez más vulnerable ante un pueblo cansado de la impunidad y el caos en las calles. En este contexto, Zambada, a pesar de estar en su apogeo como líder del cártel de Sinaloa, comenzaba a sentir que su influencia estaba siendo amenazada por las políticas del presidente. Los esfuerzos de AMLO por desmantelar las redes de corrupción y de tráfico de drogas y su reticencia a la confrontación directa empezaron a generar tensiones. En su intento por desmantelar el poder de los cárteles, el gobierno de López Obrador aumentó la presión sobre las redes criminales, e incluso con la ayuda de operaciones especiales y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Este fue el punto en el que Zambada decidió que era necesario mandar un mensaje claro al presidente. Su poder no tenía límites, y mucho menos el de la familia del presidente. La primera acción que Zambada tomó para demostrar su control fue infiltrarse en las altas esferas del gobierno. Sabía que para golpear a AMLO de manera efectiva tenía que hacerle daño en un punto sensible: su familia. Utilizando sus contactos en el mundo de la política, la policía y otros círculos influyentes, el Mayo comenzó a recopilar información sobre los movimientos de la familia presidencial. Con una red de espionaje bien tejida, pronto se enteró de que el hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán, era un blanco perfecto debido a sus desplazamientos frecuentes entre varias ciudades del país. El 23 de noviembre, el hijo del presidente José Ramón fue secuestrado en un acto audaz y cuidadosamente planeado. Zambada, quien nunca actuaba sin preparación, había hecho los arreglos necesarios para asegurar que el secuestro fuera llevado a cabo de manera que pareciera una operación de bajo perfil, casi sin huellas.
En la madrugada, un grupo de hombres armados vinculados al cártel de Sinaloa irrumpió en la casa de José Ramón en una colonia de la Ciudad de México. Los secuestradores no solo desactivaron los sistemas de seguridad, sino que también se aseguraron de que no hubieran testigos que pudieran alertar a la policía de inmediato. Todo esto ocurrió sin que se diera alerta alguna, gracias a la meticulosidad del operativo. El secuestro de José Ramón López Beltrán sacudió a todo el país. En cuestión de horas, el gobierno de AMLO entró en un estado de emergencia. La noticia fue filtrada rápidamente por los medios de comunicación y la familia presidencial se encontró atrapada en un torbellino de angustia y desesperación. La seguridad del presidente López Obrador se incrementó de manera significativa, pero al mismo tiempo las autoridades se vieron enfrentadas a un dilema complejo. ¿Cómo reaccionarían ante este desafío? ¿Cómo se enfrentarían a un cártel de Sinaloa que había demostrado una vez más su poderío y su capacidad para manipular la política? Mientras las autoridades investigaban y trataban de obtener información sobre el paradero de José Ramón, Zambada y su gente comenzaron a hacer sus exigencias. A través de un intermediario, el cártel de Sinaloa envió un mensaje claro al presidente López Obrador. En ese mensaje, Zambada no solo exigió una serie de concesiones políticas, como el fin de las operaciones contra el cártel de Sinaloa y la liberación de ciertos miembros clave de la organización, sino que también dejó en claro que, de no cumplir con sus demandas, José Ramón sería ejecutado. La noticia del secuestro y las amenazas de muerte a José Ramón pronto se convirtieron en una crisis de nivel nacional. La imagen de AMLO, que siempre había sido vista como un líder decidido y comprometido con el bienestar de los mexicanos, comenzó a tambalear. Mientras el gobierno de México se preparaba para actuar, las fuerzas de seguridad del presidente intentaron rastrear la ubicación del hijo del mandatario, pero la situación era más difícil de lo que parecía. Zambada, quien había manejado el cártel con astucia durante décadas, sabía cómo moverse en las sombras, cómo eludir las fuerzas del orden y cómo mantener una operación secreta tan bien organizada que la policía ni siquiera podría identificar la ubicación del secuestrado. Pasaron días sin avances sustanciales y las presiones sobre el presidente aumentaban. La familia de AMLO, sumida en el dolor y la incertidumbre, rogaba por la seguridad de José Ramón. En ese momento el presidente se encontró en la encrucijada de tomar decisiones que marcarían el curso de su gobierno. El miedo a perder a un miembro de su familia era palpable, pero al mismo tiempo tenía que proteger la seguridad de todo el país. La guerra contra los cárteles estaba tomando un giro que nadie había anticipado. Finalmente, tras intensas negociaciones y un largo periodo de incertidumbre, Zambada decidió liberar a José Ramón, pero no antes de humillar al presidente y demostrarle que su poder era incuestionable. El mensaje fue claro: los cárteles de México seguían siendo una fuerza a la que no se podía desafiar sin consecuencias. La captura del Mayo Zambada. El proceso de planificación de la operación para capturar al Mayo comenzó un año antes de que se concretara su arresto. Las fuerzas de seguridad mexicanas habían estado persiguiendo a Zambada durante décadas, pero su habilidad para mantenerse fuera del radar y su red de corrupción y protección le habían permitido evadir la justicia una y otra vez. El Mayo era conocido por su discreción, prefiriendo operar en las sombras y siempre siendo extremadamente cauteloso con las personas en quien confiaba. Esto había dificultado enormemente el trabajo de las autoridades, que solo tenían fragmentos de información sobre su paradero. Los primeros indicios de que la captura del Mayo Zambada podría ser posible surgieron después de que un informante de confianza dentro del propio cártel de Sinaloa ofreciera detalles cruciales sobre los movimientos y lugares que Zambada solía frecuentar. Este informante, que había estado trabajando en secreto con las autoridades mexicanas, proporcionó información sobre un cambio frecuente de residencias de Zambada y sus contactos en distintas ciudades. Esto permitió a las fuerzas de seguridad trazar una red de ubicaciones posibles, a lo que inició el proceso de vigilancia y monitoreo de las comunicaciones. En paralelo a las investigaciones locales, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, con la cual las autoridades mexicanas habían comenzado a cooperar más estrechamente debido a la magnitud del problema del narcotráfico, aportó su inteligencia y recursos. En los meses previos a la operación, la DEA había interceptado múltiples comunicaciones y coordinado con la Policía Federal Mexicana para crear una estrategia de cerco. Sabían que si lograban dar con la ubicación exacta de Zambada, el operativo debía ser rápido, silencioso y preciso.
Las primeras pistas fueron relativamente débiles, pero a medida que los esfuerzos de seguimiento avanzaban, los oficiales descubrieron que Zambada se había refugiado en un complejo de casas de lujo en las afueras de Culiacán, Sinaloa, una ciudad que había sido el bastión principal del cártel de Sinaloa durante años. La información proporcionada por el informante sobre el complejo de casas aisladas fue corroborada con inteligencia electrónica y observación física, lo que permitió trazar el perfil de los lugares que Zambada visitaba con regularidad. Cuando el gobierno mexicano decidió proceder con la operación, se planteó la necesidad de un enfoque multifacético para asegurar que la captura fuera un éxito. La operación implicaba no solo un cerco físico alrededor del complejo donde se encontraba Zambada, sino también un esfuerzo de inteligencia de alto nivel que involucró la intervención de fuerzas especiales y la colaboración internacional. Los miembros de la Marina Mexicana, la Policía Federal y un equipo especializado de la DEA se integraron en la operación. Se estableció un perímetro de seguridad en las áreas circundantes al complejo, con la intención de atrapar al Mayo sin dar la oportunidad de que se escapara o se refugiara en una de sus muchas rutas de escape. El operativo fue meticulosamente planificado durante semanas, con detalles como la hora exacta del asalto, la forma de entrada y las posibles rutas de evacuación del objetivo. Los operativos de campo realizaron simulacros en el mismo tipo de terreno y estructura para anticipar cualquier posible eventualidad. La vigilancia electrónica también era constante. Las llamadas telefónicas de personas cercanas a Zambada, como sus guardaespaldas y los movimientos dentro del círculo cercano del cártel de Sinaloa, fueron seguidos de cerca. El 16 de abril en la madrugada comenzó la fase final de la operación. La policía y las fuerzas especiales se alinearon en la periferia del complejo de Culiacán, en una operación completamente coordinada. Se aseguraron de rodear las rutas de escape posibles y de cortar las comunicaciones a la zona para evitar que Zambada pudiera ser alertado. Se desplegaron vehículos blindados, helicópteros y drones para monitorear los movimientos en la zona y asegurar que no hubiera fuga alguna. La entrada al complejo fue llevada a cabo por un grupo de élite de la Policía Federal y la Marina Mexicana, usando unidades de intervención rápida. Los operativos irrumpieron en las casas que habían sido identificadas como las residencias de Zambada. Dentro de los hogares se encontraron varios de los guardaespaldas más cercanos a Zambada, quienes intentaron resistirse, pero la operación fue impecable en su ejecución. Las fuerzas de seguridad lograron someter a los hombres armados sin que se produjeran bajas significativas del lado de las autoridades. Después de varios minutos de tensión, finalmente se dio con la habitación donde se encontraba Zambada. En un principio, los oficiales encontraron varias habitaciones vacías, pero fue dentro de una de las villas más aisladas que localizaron a Zambada. Cuando lo encontraron, el Mayo estaba acompañado por 2 de sus hombres de confianza. Aunque las armas estaban cerca, el Mayo no opuso resistencia y fue arrestado sin mayores incidentes. La noticia de su captura fue un golpe de efecto en todo el país y en los círculos del crimen organizado. Una vez detenido, Zambada fue trasladado rápidamente a una instalación de máxima seguridad en el Distrito Federal, donde se le hicieron las primeras evaluaciones médicas y se le tomó declaración. A pesar de su larga trayectoria de evasión, el Mayo nunca estuvo completamente desprevenido. Había planeado con anticipación la posibilidad de ser capturado, y en los días previos a su arresto, había comenzado a alejarse de sus círculos de confianza, reduciendo sus comunicaciones y movimientos. Aún así, la operación fue exitosa, gracias al trabajo en equipo y la cooperación entre las distintas agencias de seguridad. La noticia de la captura de Zambada no solo sacudió a México, sino también al mundo. Se consideró un gran triunfo para el gobierno de AMLO y las fuerzas de seguridad del país, que habían logrado apresar a uno de los narcotraficantes más poderosos y el hombre detrás de uno de los cárteles más letales del mundo. Sin embargo, la captura también dejó claro que el narcotráfico seguía siendo una amenaza en el país. La política de abrazos, no balazos, había llegado a un punto en el que se veían los resultados de la persecución, pero las profundas raíces del crimen organizado seguían siendo un desafío para el gobierno. Zambada fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, donde se espera que enfrente múltiples cargos relacionados con el narcotráfico, homicidios y corrupción. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.